De una vez, te escuchamos. Listo, buenas noches a todos. Igualmente les agradezco por tomarse el tiempo. Como decía Mallory, hoy vamos a ver qué es el KNF, cómo lo podemos aplicar, qué beneficios nos trae esta técnica de cultivo, porque o sea, es como cambiar todo lo que ya sabemos del cannabis, pero de una forma como más ecológica, un cultivo más ecológico. Entonces, listo, yo creo que ya podemos empezar con la siguiente. Listo, entonces KNF suena como algo raro, ¿no? Como que una vaina. Bueno, KNF Pipe, es un sistema agrícola sostenible desarrollado. se te escucha muy lejos. Aló, aló, aló. Ahora sí mejor. Aló. ¿Listo? Listo, listo, ahora sí Bueno, mejor. KNF es un sistema agrícola sostenible desarrollado por el maestro Cho, que es como un profesor, o fue un profesor de Japón, como de la zona asiática, eh, que fue un profesor, fue estudiante, fue científico, fue granjero, fue de todo. Él fue como un cambio desde hace 40 años que empezó esto, como un cambio para la ecología, para el sostenimiento de los cultivos, no solo de cannabis, sino en general, hay que aclarar eso. El KNF no está solo como para cultivar cannabis, pero pues nos puede traer muchos más beneficios cultivando cannabis. Bueno, el KNF es un sistema autosuficiente, la verdad es muy barato, se necesitan muy pocos materiales que son baratos. Eh, y lo básico que necesitamos en este cultivo o en estas prácticas del KNF es también hacer un cultivo de microorganismos nativos, entre ellos hongos, bacterias, protozoos y entre otros. Hacer el cultivo como hacer un aislamiento de estos hongos y reintroducirlos al suelo en el que vamos a cultivar, para así traer como la fertilidad y todos los beneficios que vamos a tener de aquí adelante va a ser gracias como a los microorganismos que van a estar y que capturamos. Bueno, la simbiosis, muy pocos como que conocen de esta palabra. La simbiosis es una relación que, que hay entre los hongos o los microorganismos y la planta, o cualquier tipo de plantas, árboles, cualquier, lo que se les ocurra. eh, entonces, la simbiosis consta como de un intercambio de nutrientes entre la planta y entre los hongos. La planta le da algunos azúcares que exudan las raíces y los microorganismos pues le dan la disponibilidad de nutrientes, enzimas, todo lo que puede necesitar la planta. Mm, bueno, también es como ecológico porque la verdad uno también puede usar cosas que son como basura, ¿no? Eh, Como así, cosas que son como basura. y o sea, sí, cosas como que todo el mundo lo ve como basura, como cáscaras de frutas, malezas, ese tipo de basuras, Ok. cajas de cartón, papeles sin tintas que están prácticamente limpios. Entonces Ah, eso ok, también ok. es como lo ecológico que nos trae esa parte. O sea, podemos usar todo. Ah, bueno. Bueno, ya podemos pasar a la siguiente, por favor. Eh, bueno, creo que esto ya... La agricultura coreana, el KNF, es una práctica
moderna y antigua también, porque, o sea, son como técnicas ancestrales con técnicas científicas que necesitan de aparatos modernos o tecnológicos, ¿no? Bueno, entonces lo que es, o sea, el KNF también, o sea, aparte de ser como una técnica de cultivo de esto, es como un estilo de vida, yo lo veo así desde que empecé a cultivar con esto. O sea, no podemos hablar de solo cultivar y ya, sino también de lo que podemos crear con eso, porque la mayoría de lo que podemos hacer o los fermentos que vamos a ver también son consumibles. ¿Por el ser humano? Pues no nos van a hacer daño tampoco, no nos pueden hacer daño porque nos va a alimentar también. O sea, esos microorganismos que podemos capturar también son comestibles, llevándolos por otro proceso diferente, pero no es muy diferente. O sea, es algo muy poco lo que cambia para que sean consumibles. ¿Y para el ser humano consumirlos trae algunos beneficios también? Claro, es como un yogur, pero, o sea, un yogur súper... Porque, o sea, el yogur Un yogur con tarrito y rojo. la leche y todos los lácteos, es exacto, como un yogur súper fuerte. O sea, todos los yogures y todo tienen lactobacillus, tienen microorganismos o bacterias que nos van a beneficiar en la flora intestinal de los humanos. Entonces estos fermentos nos van a hacer lo mismo, o sea, es como cuidarse interiormente, como introducir también vida, porque, o sea, esa vida también nos va a beneficiar, pero ese tema no lo toco en que nos puede beneficiar en el intestino y todo eso, porque no le he puesto tampoco mucha atención. Ok. Listo, Mario. Yo creo que ya la siguiente que empieza lo bueno, a lo que vinimos. Listo. Puro cannabis. Listo, entonces ¿por qué cultivar cannabis con KNF? O sea, la gente es como, a veces piensa que lo orgánico es más demorado, que no nos va a dar lo mismo o que va a ser más difícil, pero la verdad no, o sea, es como querer algo mejor, pero trabajándolo un poco más. Las prácticas de KNF realmente, o sea, restauran el suelo y asimismo la biodiversidad del mismo suelo, que esto es prácticamente la retrófica del suelo. Entonces esta retrófica también pues va a beneficiar la planta, porque no podemos hablar solo de microorganismos, de bacterias y hongos, porque yo sé que aquí más de uno ha cultivado también con lombrices, y eso también hace parte de la retrófica que vamos como a formar. Entonces cuando uno cultiva con cannabis, pues llevo hace como 1 año y medio cultivando con KNF y me he puesto a buscar mucho y no sé por qué, pero dispensarios de Estados Unidos y ese tipo como de países donde ya tienen legal cannabis venden un poco más caro y escriben ahí como esta flor de Living Soil, o pues Living Soil ya tiene que ver un poco más a fondo, pero el KNF también es muy relacionado con el Living Soil, que es el suelo vivo, por lo mismo que tiene bacterias, hongos, lombrices, etcétera. Entonces todo esto nos va a hacer como una mayor expresión genética en la planta, al cultivar también con lo nativo. Entonces esta expresión que podemos alcanzar un poco más cultivando con KNF o con cualquier tipo de agricultura natural, se ve reflejada en los cannabinoides más que todo. Como que la planta logra un poco más la misma relación que tiene la planta, pero un poco más alta. Que eso ya es como muy
científico también, trabajando con algo muy barato, o sea, es algo muy chévere todo esto. Cuando he cultivado con KNF también como que los terpenos se sienten más, y también me lo han dicho algunas personas cuando fuman y eso, o cuando prueban las flores, las huelen, y así sea una flor pequeñita la que saque, o un cogollo bajo, tiene mucho terpeno. Las flores grandes pues obviamente más, pero o sea, es algo bueno que se ve como en el primer cultivo que uno va a tener aquí en el KNF. La resina también, sí, las flores de pipe son súper resinosas, ¿no? Las resinas que son hechas con un suelo vivo salen un poco más limpias y con más terpenos. Eso también es lo otro. La planta, o sea, la planta logra expresarse un poco más de lo que ya es. Porque también, o sea, logra esto porque los mismos microorganismos reducen estrés en la planta por cualquier cosa que le hagamos. Entonces eso es como una adaptación que le da los microorganismos a la planta y al ambiente. Ok. Listo, siguiente, por favor. Bueno, no solo en cannabis, sino en cualquier agricultura la composición del suelo es muy importante. Y esto tiene que ver porque en este tipo de cultivos también creo que es como lo más hippie que podemos hacer. Yo lo veo así. Es no recogerle hojas, es no cambiar sustrato sino enriquecerlo, o sea, no labrar el suelo, que es, o sea, la labranza es como remover tierras, hacerle como los surcos a las tierras en los cultivos o reutilizar la tierra, pero de otra manera, digamos, cuando usamos fertilizante ya es otra cosa y le tenemos que hacer otro proceso para reutilizarla, ¿no? Pero también todo eso tiene que ver con como con, esta labranza tiene que ver como con que, uy, escucho algo raro ahí. Bueno, esta labranza cero también tiene que ver con el medio ambiente en una gran parte, porque cuando hacen este tipo como de labranzas en los suelos que han cultivado con fertilizantes químicos, hacen como una liberación de carbono que se retiene en la tierra. Este carbono puede ser malo y también bueno, o sea, malo si se libera, pero bueno si también se aprovecha y como que se recircula con los microorganismos. Y además, o sea, cuando hacen labranzas de suelo también rompen retróficas, que son hongos, pueden romper hasta lombrices, pueden romper de todo realmente. Y eso lo que va a hacer es matar vida. Entonces, o sea, con el cannabis lo mejor que se puede hacer es reutilizar el suelo, pero reutilizarlo si se cultiva de una manera natural y orgánica, no reutilizarlo si hemos cultivado con algún compuesto químico de fertilización, que puede ser orgánico, mineral, pero también nos puede dañar un poco ahí la vida. Listo. Bueno, aquí ya empezamos con lo que es los fermentos que vamos a hacer o con lo que vamos a nutrir nuestras plantas usando KNF. O sea, acá ya vamos a ver como el fertilizante de etapa vegetativa, de etapa de floración, de enraizamiento, pero natural y que podemos hacer. O sea, eso también lo podemos hacer, podemos crear hasta nuestras propias recetas. Y aquí, bueno, aquí vamos. Bueno, el primero y el principal
que es como lo que nos va a dar la vida, como lo venía mencionando, son los IMO, que quiere decir microorganismos indígenas. Bueno, los IMO son microorganismos que están en cada zona, o sea, no en ciertas partes, sino en todo lugar. En unas partes pues buenos y en otras partes malos, ¿no? Un momento, un momento. Bueno, o sea, si nosotros vamos a, digamos, a agregarle estos microorganismos a un suelo que ya tenemos cultivado antes, digamos, con estos fertilizantes, no vamos a hacer nada. Empezando por ahí, necesitamos iniciarlo, pero desde un suelo realmente limpio, donde puedan establecerse ellos. Entonces, ya es la agricultura natural en general, promueve también la vida de todos estos. Nosotros lo que vamos a hacer realmente es alimentar a los IMO. Vamos a alimentar el suelo, porque en el suelo están por todo lado los microorganismos que vamos a agregar pues a medida, ¿no? ¿Qué beneficio nos puede traer? O sea, el uso de estos microorganismos de cada zona. O sea, yo cuando estaba en Bogotá y cultivaba allá, yo busqué como cerca a mi casa un lugarcito y que tenía como un suelo lleno de hongos, pero había harta vegetación. O sea, no podemos ir a buscar un lugar donde haya vegetación muerta tampoco. Listo, malo, ya podemos, creo que la siguiente. Bueno, o sea, el por qué vamos a colectar estos microorganismos de la zona es porque cuando ellos ya están, mejor dicho, adaptados a lo que nos puede dar la zona en la que estamos. Es decir, digamos, sequías o mucho invierno que afecta a la planta, se puede mejorar, digamos, con los microorganismos indígenas, porque ellos ya están prácticamente adaptados como a estos cambios extremos que va a ser el ambiente. Bueno, entonces los microorganismos obviamente están en diferentes partes, diferentes cepas, ¿no? No es lo mismo ir en esta, digamos, en este pedazo de metro en el que estamos, y al lado otro metro lleno de vegetación. En los dos puede haber diferentes microorganismos por cualquier factor que les cambie y puede ser bueno o malo. Entonces, después de que los colectemos, vamos a ver cómo es algo bueno y algo malo en la recolecta. Digamos, si ustedes, si hubieran más personas que cultivaran con KNF, digamos una comunidad grande de KNF de diferentes partes de la ciudad o del país, se podrían hacer intercambios de los mismos IMO y así fortalecer lo mismo que tenemos como en la zona, ¿no? Más variedad es mejor. Entre más variedad de microorganismos vamos a tener más beneficios, más control de cualquier cambio de clima, porque, no sé, acá creo que en Colombia cualquier día que haga sol y en una hora ya está lloviendo muchísimo. Entonces todo eso también tiene que ver y eso es a lo que ya está acostumbrado el microorganismo, que la planta tal vez pueda no soportar, pero pueda ayudarle el uso de estos microorganismos. Pipe, ¿y uno cómo los identifica? O si yo, ¿cómo puede ir uno a recolectar esos microorganismos?
Pues ya los vamos a ver. Entonces, los bueno. microorganismos tienen... Hola, Pipe. ¿Me escucha? Sí, parce, creo que es el internet de Pipe. Ah, sí, ¿por qué? Pipe, te perdimos. Creo que perdimos a Pipe. Espérame, yo le escribo al celular. Aló, aló, aló. Aló, ahora sí. Ya escuchamos. Listo, pero ¿en qué quedamos? Que no me di cuenta. Quedamos en que yo pregunté que cómo sabía uno dónde encontrar esos microorganismos o no sé qué, y dijiste que ya íbamos a ver. Estábamos viendo. Listo, ya lo vamos a ver, pero entonces ya después de estas dos funciones vamos a ver cómo se capturan y ahí voy a explicarles cómo podemos saber qué es bueno y qué es malo. Ah, ok. Bueno, voy a volver a explicar las dos funciones. La primera es que los microorganismos descomponen compuestos orgánicos y complejos, que estos son en pocas palabras hojas, tallos, raíces de otras plantas o plantas del mismo cannabis. Y también animales pueden ser descompuestos por estos microorganismos, pero pues no vamos a ponerle animales a nuestros cultivos de cannabis. No. Sí, la verdad no veo a nadie poniéndole un animalito a un indoor. Bueno, pero pues por ahí en una Y clase los hablaron desechos del de nutrientes. pescado, ¿Cómo? ¿no? Por ahí en una clase ¿Cierto? estuvieron hablando que algunos ponen una cabeza de pescado en el Ah, no, sistema. pero eso ya lo tenemos, ya lo vamos a ver también hoy, ya lo vamos a ver en un fermento, pero es de otra manera, no ponerle el animal directamente, sino casi que indirecto y trabajado por los mismos microorganismos. Entonces, bueno, sigamos. Y también desechos de nutrientes, estos desechos son los que venía hablando como basuras que todos vemos, papeles, cartones, ¿Esos también los cáscaras descomponen los de las microorganismos? verduras. Sí, señor, todo, absolutamente todo lo pueden descomponer. Pero pues depende de cada material, va a descomponer en cada tiempo. O sea, hay materiales que se descomponen en una semana, otros en 6 meses, otros en años, y así, o sea, cada cosa es diferente. Es como un compost, el compost también tiene microorganismos, y son los que ayudan a descomponer principalmente. Okay. Y la otra función de estos microorganismos es que pueden crear compuestos como sustancias antibióticas, que estas sustancias antibióticas son los que ayudan a proteger a la planta de bacterias, de hongos, porque asimismo, o sea, el microorganismo como que detecta que ya hay una competencia y empieza a generar como unos compuestos internos que van a ayudar a la planta con la que tiene la simbiosis. También pueden crear sustancias como enzimas. Estas enzimas nos sirven hasta para hacer un lavado de raíz, o sea, pero un lavado de raíz en pocas palabras, haciéndolo de otra manera, o sea, lo podemos hacer, si tenemos vida en nuestro suelo, le podemos hacer
como una saturación de azúcares, y ellos van a empezar a trabajar un poco más, que es donde van a empezar a crear enzimas, y esas enzimas van a ayudar a que la planta consuma un poco más rápido y asimismo acabar todo lo que tiene en la raíz y pasarlo pues a la flor, que es donde vamos a hacer este lavado, ¿no? Es decir, que eso es como... También... ¿Pero eso es en flora? Sí, digamos, el lavado enzimático de esta manera sí puede ser solo en flora. Obviamente los microorganismos van a generar enzimas, pero en pocas cantidades, y cuando uno los satura con azúcar, ellos como que trabajan más y generan más enzimas, o más de todo, mejor dicho. Y así mismo enzimas. Y la planta empieza a comer de una manera loca, que también este lavado enzimático ayuda como un engorde final. Ok, bien. Listo. Bueno, la recolección de los IMO, o de los microorganismos indígenas, realmente existen muchas variedades, muchas formas, y acá yo voy a explicar realmente las recetas originales que están pues escritas por la persona que creó esta técnica, y también voy a contar cómo yo lo hacía estando pues en la ciudad, que a veces como que las personas ven un cultivo orgánico muy lejos de la ciudad porque no tienen los materiales o lo ven difícil, pero todo se puede. Entonces, así estando en la ciudad nos podemos ir hasta a cualquier bosque que esté cerca, a cualquier montañita, a cualquier lugar, hasta un humedal que tengamos cerca. Pero entonces hay que tenerle mucho cuidado a la colecta que vamos a hacer. Obviamente, pues, la receta que explica acá es que uno coja una caja de madera, bueno, una caja de madera o bambú, o un bambú, y cocinar arroz, pero no a un punto de cocción total, sino un punto intermedio, que esté como húmedo y como medio blando y medio duro. Hay un punto del arroz que busqué por ahí, se llama como al dente, y eso quiere decir que por dentro el arroz está como crudo y por fuera el arroz está cocinado. Entonces este es como el punto en el que los microorganismos lo pueden aprovechar más. Al dente, como Dante, el de la Divina Comedia, sí, pero dente. Ok. Ese es como, o sea, eso hasta se come, o sea, eso se puede comer, y esa receta es como de gastronomía en general, o sea, y es la forma en que los microorganismos la van a aprovechar. Okay. Entonces, cocinando el arroz de esta manera, vamos a llenar la caja y la vamos a ubicar pues en una zona donde veamos harta vegetación, hartos hongos o harta humedad también, mucha hojarasca. O sea, uno debe ir y la idea es como hacer un hueco. En el bosque, en el humedal. Perdón. O sea, la idea es que uno vaya y ponga la caja con el arroz allá en el humedal. La idea es hacer un hueco no tan grande, más bien como medio, como la mitad de la caja, más bien, la caja que tengan, que sea la mitad o que cubra totalmente como la altura de la caja, y que ustedes le pongan hojarascas, le pongan como una cubierta natural que puede haber, no sé, al lado de donde hicimos el hueco. O sea, podemos ir a la zona y encontrar, digamos, un bosque con mucha hojarasca, removemos un poco de hojarasca, hacemos el hueco, ponemos la caja de arroz y lo volvemos a tapar como estaba, y esa sería la idea de la receta original. Yo lo que hacía era recolectar el suelo de la zona en la que ya había como mirado, lo recolectaba y lo llevaba a mi casa y lo metía en un balde
con tapa y ahí en ese balde ponía el arroz. La receta original recomienda hacer como una tapita de papel o de tela que le permita la transpiración, Como una media velada. pero esta transpiración es más exacto, pero esto realmente es para que animales no se coman el arroz. Entonces, cuando uno lleva al suelo a la casa y hace esta cajita hermética o casi hermética y le pone el arroz, ya no es necesario esa media o esa capa o esa tapa de papel o tela porque no van a haber animales pues que se lo coman y creo que se puede hacer una mejor recolecta de microorganismos sin esa tela. Ah, ok, ok. Los microorganismos, bueno, la hojarasca y todo eso va en la parte de abajo y encima el arroz, ¿sí? La hoja no, o sea, la idea de la receta original es la caja, introducir el arroz y tapar completamente la caja de esta tela o del papel y dejarla así y volverla a cubrir toda pero dentro de la caja del arroz limpio. O sea, no ponemos nada adentro, sino todo va a llegar como por esporas, por el aire, dentro del arroz. O sea, el arroz realmente es un que me lo alimento. llevo para la casa entonces. ¿Cómo? Perdón. O sea, es que no, me perdí. En el ejercicio que yo me llevo para la casa los microorganismos, me los llevo pues me imagino que en hojas y en lo que recolecten en el humedal, ¿sí? Exacto, sí. Digamos, hay tierra que tiene muchas cositas blancas como telarañas. Yo usaba eso en Bogotá y capturaba de ahí. Pero entonces, si nosotros vamos a un lugar donde esté ese tipo de suelo o de tierra así y encima tenga hojarasca con más como telarañas de hongos, también se puede llevar la hojarasca. O sea, entre más formas de hongo, mejor. Y es mejor, digamos, ir a un bosque que tenemos cerca y ir a otro bosque que tenemos más lejos, en diferentes puntos, mejor. Ok. Y luego de esta recolección, nosotros vamos a ver, digamos, qué es bueno y qué es malo por los colores. El arroz va a generar como un moho, como un algodón blanco o de colores como un color verde, amarillo, rojo o violeta también, negro o gris también. Y cada uno representa un tipo de microorganismo. Digamos, los rojos, si uno tiene una recolecta y le sale solo rojo, o la gran mayoría de rojo, es fusarium, no podemos usar algo así. Y si lo usamos sería muy irresponsable. Sí. El color verde representa al tricoderma y es como un verde oscuro, porque también puede haber penicillium, pero el penicillium creo que se presenta en otro tipo como el de la naranja. El de la naranja se parece mucho al tricoderma, pero realmente es penicillium. Creo que todos lo hemos visto en alguna naranja que se va dañando por ahí. Ese penicillium creo que es para una medicina y puede matar hormigas también, pero ese no lo encontramos en el arroz. Y entonces colores. Ese creo que si usamos ese mal penicillium creo que afecta al cultivo. Señor. Los colores que nos deben preocupar entonces deben ser como el rojo ¿cuáles son los normales? El rojo, el negro y el gris. El rojo, el negro, el gris y el violeta. Los colores amarillos representan a veces bacillus, que son buenos, ¿no? Si encontramos un arroz blanco, totalmente blanco, eso es lo mejor porque también hay redes micorrízicas ahí dentro, y podemos hacer una recolecta hasta de micorrizas por este medio. O sea, podemos hacer de todo lo que hemos visto por ahí en grow shops y todo, sí, naturalmente, sabiéndolo hacer, no yéndonos a la loca, porque también, digamos, introducir un arroz rojo sería muy malo.
Pipe, y bueno, ¿y esos hongos quedan y eso cómo Cuando se ya despega el tenemos, arroz? ¿O eso se consume el ¿cómo arroz? los usamos? ¿Cómo se despega eso del arroz? O... No, no, todo el arroz se va a usar, pero entonces, digamos, esta parte del arroz se llama IMO 1. El IMO realmente tiene 4 partes. Yo les voy a explicar hasta la parte 2 porque la 3 y la 4 es muy compleja. Mediciones de temperatura, es como una fermentación sólida muy compleja que la verdad no la he hecho. Y he visto varios cultivadores que tampoco la hacen porque cuando uno llega, digamos, al arroz, del arroz es IMO 1 y lo va a transformar a IMO 2, es solo agregarle azúcar y ya, como hacer un fermento de FPJ, que ahora lo vamos a ver. Y o sea, esta manera de convertirlo en IMO 2 es pesar todo el arroz, recoger todo el arroz con el hongo y pesarlo, sin la caja obviamente, y lo pesamos y el arroz, digamos, nos marcó 2000 gramos. 2000 gramos de arroz los vamos a meter en un recipiente de vidrio o de barro que tenga como una boca grande. Y ahí le vamos a agregar otros 2000 gramos, pero de azúcar morena o de panela. Las recetas originales hablan de una vaina que se llama como jaggery, y esa vaina en la India la conocen como jaggery, y uno puede buscar y realmente es panela, y eso es muy barato pues acá en Colombia. Sí. Yo usaba panela, no usaba azúcar morena porque es como muy comercial el azúcar morena y creo que tiene algún proceso químico a pesar de que diga que no. Entonces me conseguía panela. Si pueden hacer todos los fermentos con panela, muchísimo mejor. De pronto sale un poco más costoso si es una panela orgánica, pero es mucho mejor también para la planta porque es lo que vamos a consumir. Ok. Entonces usamos el arroz y la panela, lo mezclamos y esa fermentación nos va a dar un líquido marrón como una miel, y esa miel se puede usar por ml, por mililitros, y así de esta manera introducirlos al suelo y no pasándolos por el IMO 3 y el IMO 4, que es prácticamente hacer un sustrato partiendo desde el IMO 2. Diluir, o sea, el IMO 3 y el IMO 4 es diluir este IMO 2 agregándolo a mezclas de cascarilla de arroz, de hojarascas, de tierra, como un compostaje o como un bokashi. Eso es el IMO 3 y el IMO 4 y queda como un sustrato. O sea, lo final es quedar un sustrato compuesto y usar todo. Pipe, y aquí hasta el Limo 1 y al Limo 2, ahí que estamos, o sea, ¿qué obtenemos? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se llama eso que recolectamos y procesamos con panela? ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Microorganismos? Se llaman así, se llaman IMO 2, o sea, en todo KNF se conoce como IMO 2, y eso se puede usar como un FPJ o como cualquier fertilizante, foliar okay, o al suelo, y o sea, lo filtramos, o sea, cuando ya fermenta genera un líquido en la parte de abajo y en la parte de arriba queda el arroz. Filtramos eso y usamos solo el líquido, y el arroz sobrante lo podemos hasta introducir en la maceta y no vamos a tener problema. También podemos usar el IMO 1 directamente sin pasarlo por panela o sin pasarlo por azúcar. Lo podemos coger el arroz infectado, por así decirlo, con moho, y hacemos un huequito en la matera y le ponemos este pedazo de arroz. Así también los podemos incluir en nuestro sustrato. Ok. O sea, la panela es como para obtenerlo de manera líquida, ¿sí? La panela es como para obtener algo más orgánico, ¿sí? Y yo creo que si yo hago algo orgánico lo hago bien, porque ¿para qué voy a comprar
cosas que tienen algo químico como un azúcar No, sí, morena pero comercial. me refiero es a la diferencia entre dejarlo solo en el arroz con moho y meterlo de pronto en el sustrato o Ok. hacer el siguiente proceso ya Sí, con lo panela. único, sí, lo único que cambia es que sea líquido o que sea sólido. Ok, Y yo creo que, o sea, a mi parecer, es mejor usarlo en el IMO 2, porque también cuando le agregamos el azúcar, lo que hacemos es inactivar a los microorganismos que estaban en el arroz. ok. O sea, los microorganismos se van a alimentar del azúcar o de la panela por el contenido de carbohidratos, y si le agregamos la misma cantidad en peso, lo que vamos a hacer es saturarlos. O sea, es muy importante el peso también, porque si le agregamos un poquitico menos, los microorganismos se lo comen y se van a morir. Si le agregamos exactamente lo mismo, los microorganismos van a comer y van a saturarse al punto de que se van a inactivar. Quedan en un estado latente donde están dormidos prácticamente, y uno los reactiva diluyéndolos con un poco más de azúcar o de panela. Ok. Listo. El FPJ creo que es el que más se conoce. Pues no Es un sé, yo extracto conozco más fermentado el de plantas. FFJ. ¿Cuál es la diferencia? O bueno, sí, el FFJ, porque todo el mundo quiere engordar flores. Sí, es que, Todo el mundo bueno, quiere yo la engordar verdad es que no flores y sé quiere bien la tener un poco diferencia. más de flor y le quiere meter de todo. La Sí. diferencia es que uno es para vegetación y otro es para floración. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, bueno, pues ya voy a explicar primero qué es y ya les explico cómo funciona esto. El FPJ es también una solución enzimática rica en microorganismos, porque las plantas que vamos a usar son prácticamente malezas, plantas que crecen muchísimo y que crecen por todo lado. Hay que buscar eso. Si digamos uno va por ahí caminando en el barrio y hay una vecina que tiene un jardín lleno de ortiga, ese es buscar eso, pero pues buscarlo sin que le casquen o por ahí le echen agua. Y sin coger, sin que lo vayan a chuzar esa vaina, lo pringa uno, ¿no? La ortiga. Sí, o sea, puede No ser lo vaya, cualquier tipo de planta maleza, pero no vayan puede a ser coger la ortiga ortiga, así puede con la ser mano. sábila. No, la ortiga, uy, sí es muy difícil de trabajar, porque siempre va a picar, así ya esté remojada o fermentada, va a picar. Bueno, los FPJs también tienen bacterias de ácido láctico y levaduras que van a ser asimilables por las plantas, porque las vamos a extraer de otras plantas. Ok. O sea, lo que vamos a hacer con las plantas y con el azúcar, bueno, voy a explicar en qué se puede usar y yo ahorita explico cómo se hace el FFJ y el FPJ para que vean que no es mucha diferencia. Bueno, el FPJ se puede usar para todo, podemos usarlo hasta para remojar las semillas directamente ahí y sembrarlas, y eso va a germinar una belleza. O sea, eso es muy chévere, porque ya uno desde ese primer paso de germinación le está introduciendo microorganismos, no solo por medio de un sustrato, sino directamente a la raíz. Es decir, que el FPJ se Entonces usa estos desde las son los primeras tratamientos. etapas, desde los primeros días. Señor, El FPJ lo podemos usar se desde puede los usar, primeros sí, días. se puede usar. Y nos Sí, ayuda se puede usar hasta en esquejes. a generar raíces. Nos ayuda, sí, claro, o sea, es como un enraizante también natural, que se ve gracias pues a los microorganismos y a lo que generan estos, y a los extractos que le sacamos a las plantas, porque este tipo de fermento es un extracto de plantas, y en pocas palabras es como exprimir plantas y sacarles todo por medio del azúcar.
Este FPJ lo podemos usar casi hasta la segunda semana de flora, hablando en cannabis, que ahí es como una preflora prácticamente porque no hay muchos pistilos, o muchos lo ven así. A veces cuentan flora desde 12-12 o desde la segunda semana. Entonces en estas primeras 2 semanas de 12-12 lo podemos usar. Ok. Esto también nos va a ayudar en la vigorosidad de la planta, en un tallo un poco más gordo de lo normal, y en reducir estrés que son generados por cualquier poda o por cualquier movimiento. Una planta se estresa por todo, y más en cannabis. Listo, Malo. La siguiente. El FFJ, que es el que dice Malo y que conoce más, es como también es un extracto, pero es un extracto frutal. La única diferencia es eso, que en el FPJ se utilizan plantas y en el FFJ se utilizan frutos. Okay. Se pueden usar flores, se pueden usar frutas, se pueden usar flores, se pueden usar raíces como tubérculos, ese tipo de raíces como zanahorias, remolachas, jengibres, todo eso. Pero el jengibre se puede usar para como más otras cosas que para nutrir. Bueno, también es una enzima de activación nutricional y es casi que asimilable directamente por la planta. Por lo mismo que también tiene microorganismos que están trabajando la fruta y ya tienen como una cantidad de nutrientes disponibles para la planta. Aquí dice también que puede utilizarse para ganado y para seres humanos. O sea, yo creo que fue en el grupo que 2 personas probaron uno que yo había hecho. Es que eso huele a pura chicha. Y no les pasó nada realmente. Me consta. No demora, marica, y re rico, weón. Sí. De mora. No tenía de todo menos mora. Y no, o sea, realmente no les pasó nada. O sea, todo se puede tomar y Es que se supone que eso como que alimenta la flora intestinal también. O sea, por eso también lo pueden probar nosotros y los animales también. Exacto, yo una vez vi un cultivo de un video de un mexicano que dice que, o sea, como que trata de promover al cultivo orgánico diciendo que por qué no se toman lo que le dan a sus plantas a ver si van a responder igual. Y pues es como verdad, o sea, si uno se puede tomar esto, para la planta también va a ser muy bueno. Es como tomarse por ahí un mineral bien cargado, no sé. A eso iba el man. Este FFJ se puede usar, o sea, con lo que había dicho, se pueden usar con cualquier tipo de frutas que a ustedes se les venga a la cabeza. Aquí no importa. Nunca se limiten tampoco, okay, digamos. Sí, las ácidas no. No, principalmente las ácidas no, plantas que tengan, sí, plantas dulces, maduras, como mangos, plátanos, todo lo que... ¿Con kiwis, cáscara y la fruta? Eso, digamos, eso es todo, cáscara y fruta y sin lavar, nunca lo laven, entre más sucio un poco mejor porque al lavarlo pues el agua de llave tiene cloro y este cloro mata microorganismos. Eso es muy importante, no lavar nunca nada de lo que vamos a recolectar, digamos las ortigas o las sábilas, nunca las lavemos porque le estamos quitando. Okay. Pipe, pero eso se pica. Y eso acá uno siempre se va a ensuciar. ¿Eso se pica? Sí, todas las frutas se pican y también las plantas, muy pequeños. Pero espere, que ya vamos para preparar. Okay. Hay otro truco también, digamos, de usar frutas maduras y frutas inmaduras en este FFJ. Y digamos, para una prefloración es un secretico ahí. Se llevaron un regalo, no mentira.
de usar frutas inmaduras en las primeras semanas de flora y casi que en la última semana de vegetación, para que la planta vaya asimilando ese cambio de casi que de nutrición. Una fruta inmadura va a tener también como compuestos que le sirven a vegetación y a floración, como una parte nivelada, y ya después nivelamos más flora o potasio y fósforo con FFJ de frutas maduras. Es también hacer un juego y tratar de jugar, tratar de entender la planta y qué quiere tomar en cada momento. Y es bueno también todos estos fermentos parafoliares, y digamos si uno va a hacer un de frutas inmaduras, semana 1 y 2 foliar, que ahí no va a haber como gran afectación en pistilos o en tricomas. Listo, la siguiente, por favor. Bueno, vamos a hacer FPJ y FFJ. Acá dice sacudir la suciedad de las plantas, pero no las lave con agua. Sacudirle la tierrita, las otras hojas que se le pegan o algún tipo de basura que tengan, pero nunca lavar, por lo mismo que tiene cloro, y le vamos a quitar los microorganismos que están en la superficie de los materiales que vamos a usar, sean plantas o sean frutas. Si los ingredientes, digamos, son frutas grandísimas, los podemos picar muy pequeños, por ahí 2 centímetros, 5 centímetros de grande, no importa la forma del corte, nada. Ya que, digamos, nos podemos hacer con frutas picadas algo que ocupe menos espacio que una fruta grande. Se puede fermentar de la misma manera. No se debe licuar, por ejemplo, ¿o sí? Se puede licuar, sí, pero entonces podemos licuar solo las frutas y pesar solo frutas y luego agregarle el azúcar en el mismo peso, que es como un poco más rápido. O sea, eso es lo que va a hacer. Si está picado en partes pequeñas, y eso es lo que iba a la pregunta, quedó perfecta. Si están partes muy pequeñas, el fermento va a ser mucho más rápido que, digamos, si está un asado o un mango completo, un kiwi. O sea, todo va a funcionar de la misma forma, pero ahí lo que nos va a ayudar es el tiempo. Ok. Listo, entonces cogemos estos materiales, sean plantas o frutas, picadas, y las pesamos. Y lo mismo, como el arroz, si nos marcó, no sé, 1500 gramos de frutas o de plantas, tenemos que agregarle los mismos 1500 gramos de azúcar o de panela. ¿La panela cómo Aquí, o sea, la función... Señor. ¿La panela cómo se pone, Pipe? Pues es panela... La rayo. Si es la panela en bloque, sí, si uno, digamos, tiene la panela y la quiere usar, rayarla, pero que quede lo más seca posible, sin tanta humedad, o la más fácil es comprar panela pulverizada. Okay. Y aquí el papel importante que va a ser la panela o el azúcar se llama presión osmótica, y esto es como un poco científico para algo tan natural y orgánico, ¿no? La presión osmótica es como exprimir la fruta y las plantas, pero exprimirlas desde la panela o desde el azúcar. Cuando la panela o el azúcar tocan alguna superficie como húmeda, los pequeñitos cristales que tienen estos azúcares como que se inflan, y al inflarse, si están mezclados, digamos, en el mismo peso con frutas o plantas, van a saturar eso también y crear presión osmótica. Si se remoja solo o si se remoja con más cantidad de azúcar que de frutas o plantas,
se va a humedecer todo y realmente no va a haber esta presión. Eso también es lo importante de usar los mismos pesos, porque con un poco más o con un poco menos no dañamos solo los microorganismos, sino esta presión osmótica. Bueno, entonces cortamos esto y siempre usar vidrio o barro es lo recomendable, también por lo que va como la parte ecológica, y no usar tanto plástico por el proceso que tiene de fabricación. Listo, entonces estos dos materiales, sean frutas o plantas mezclados con panela, estos sí se dejan, digamos, en un lugar sombreado, puede ser en la casa, en cualquier lugar de la casa, realmente no va a oler feo. Si está limpio no va a traer moscas. Cuando uno los mezcla siempre va a haber como una humedad y eso ensucia todo. O sea, esto le va a pasar a todo el mundo que lo haga. Se va a ensuciar el frasco por las paredes o por la superficie en la tapa, o donde lo hicimos, o por fuera del frasco. Tenemos que limpiar siempre esos residuos que quedan como del azúcar, porque eso es lo que va a traer moscas, y lo limpiamos siempre con vinagre. Cualquier cosa que vayamos a limpiar de fermentos tenemos que limpiarla con vinagre para no afectar la fermentación. Si limpiamos con otra cosa, con otro tipo de jabón o algo así, dañamos la fermentación y también la vamos a contaminar de algo malo. El vinagre no va a afectar, y gran parte de preparados que vamos a ver son hechos con vinagre. Agregarle vinagre a la planta en una manera moderada es bueno. Bueno, entonces dejamos este recipiente mezclado unos 7 días o 12 días, más o menos. ¿Ese va con tapa? Todo depende del lugar en el que estemos. ¿Señor? ¿Ese va con tapa? Sí, va con tapa. Sí, se me olvidó, va con tapa, con una tapa como el del arroz, digamos una tapa en papel Scott de cocina. Ese papel absorbente es como el mejor, o servilletas, o la media, o una tela, algo que le permita. En este sí debe haber transpiración, porque no podemos hacer una fermentación anaeróbica, necesitamos una fermentación aeróbica. Una fermentación anaeróbica es que no tiene aire, una fermentación aeróbica es que tiene aire. Y lo que aquí nos puede afectar más cada tipo de fermentación es en qué tipo de microorganismos estamos produciendo ahí, porque en una fermentación anaeróbica hay más posibilidad de que hayan patógenos, y en una fermentación anaeróbica aeróbica con aire hay más beneficios. Anaeróbico sin aire, patógenos, y aeróbico con aire, transpiración, con aire, buenos, benéficos. Porque también si tapamos totalmente vamos a producir alcohol, y este alcohol es como fuerte y también va a afectar a las plantas y a los microorganismos que tenían las plantas o las frutas que le mezclamos. Es importante también nunca llenar todo el frasco, sino más bien 3/4 del frasco, porque cuando empieza la fermentación uno, digamos, puede ver la mitad o los 3/4 llenos. Cuando empieza la fermentación, digamos al 5.º día, se sube un poco la capa de frutas o de plantas, y es por eso que no podemos llenarlo completo, porque si lo llenamos completo, esta capa igual va a subirse y va a dañarnos la tapa y va a traer moscas. O sea, eso es la única razón por la que se llena de esta manera. Pipe, ¿y se debe abrir durante esos 7 días? ¿Se debe abrir en alguna ocasión, periódicamente, o no? No se debe abrir, por lo mismo que tiene una transpiración constante. Okay. Ahí está entrando y saliendo aire, entonces no es necesario que uno le retire el papel o le ponga, porque no está haciendo nada prácticamente. O sea, es lo mismo, ahí ya está.
Ok. Y después de los 7 días, ¿qué pasa? Después de los 7 días o los 12 días, todo depende en el lugar que estemos. En lugares fríos se va a demorar más la fermentación, hasta 2 semanas, y en lugares más calientes puede durar hasta solo 3 días. ¿Y cómo sabemos que ya está listo? Es mejor hacerlo en un recipiente de vidrio porque ahí podemos ver cómo está listo. La producción de burbujas que uno va a ver al principio, los primeros días de fermentación, va a ser muchísima. Uno va a moverlo un poquitico y va a ver que hay mucha burbuja. La idea es que el FPJ y el FFJ no tengan burbujas, que sea como un agua. O sea, si está con mucha burbuja, está trabajando mucho, y si está trabajando mucho lo tenemos que saturar. Si tenemos mucha burbuja después de 7 o 12 días, le agregamos más azúcar. De esta manera reducimos la actividad de los microorganismos, al igual que el del arroz, o sea, saturar, y ahí los duerme prácticamente. ¿Y cómo yo sé que son muchas burbujas o pocas burbujas? Es que eso es lo mejor del frasco de vidrio, porque uno lo puede ver desde afuera y ahí se ven burbujitas subiendo, muchas burbujitas subiendo. Y eso es la actividad microbiana y la fermentación, lo que se ve ahí. La idea es que, digamos, ya cuando uno lo filtra, después de estos 12 días, o no sé, si uno, digamos, ya hizo la prueba con el primero y 12 días fue mucho, o 15 días fue mucho, lo puede dejar de 7 días y lo filtra, tiene mucha burbuja y le agrega azúcar al líquido y ya, o sea, va a ser lo mismo. Pero entonces, si está un poco más fermentado, va a tener un poco más de extractos y va a ser mejor. O sea, es mejor dejarlo 12 días si uno está en lugares fríos. Okay. Lugares calientes máximo 7. Listo. Los labs también son conocidos por flora y por todo. O sea, los lactobacillus se pueden usar en toda etapa. También en plántulas y todo eso, porque es como un controlador de patógenos. En el KNF le llaman como la policía del KNF por lo mismo, porque como que busca los patógenos y los reprime. Entonces los mata. Y así trabajan los labs. Entonces las bacterias, los labs quiere decir bacterias de ácido láctico. Pero pues la palabra lab está en lactic acid bacteria, que es como en inglés. Estos son microorganismos ubicuos. Ubicuos quiere decir que están en todo lugar. Y pueden ser beneficiosos en cualquier cultivo o cualquier método que nosotros lo queramos agregar. Para cultivos y para la ganadería y para uno mismo también. Estos labs son como tomarse un yogur realmente, pero un poco más natural. Porque viene pues de una fermentación de leches y todo. Es como un yogur con sabor a chicha. Si le agregamos es que estos labs también les podemos agregar azúcar al final y quedan un poco más ricos. Es muy jokes. Quedan dulces. Este ácido láctico actúa como un metabolito de la fermentación también. Estos microorganismos prolongan el almacenamiento, conservan el valor nutritivo y mejoran los sabores de los alimentos y también asimismo de las flores. Por eso es que los labs se usan en la parte de floración y también podemos incluirlos en un lavado enzimático. Voy a explicarles, bueno, creo que la próxima clase, que va a ser el 27, voy a explicarles cómo hacer de todo en cannabis, que es un poco más a fondo como en cada etapa. Estos labs, o sea,
ayudan a prolongar, digamos, la conserva de los alimentos y todo lo que hagamos, y también se lo podemos agregar a un FPJ cuando los preparemos. Podemos preparar labs y al momento de preparar FPJ le agregamos labs y va a fermentar un poco más rápido y también va a reducir las burbujas y va a ser como algo más eficiente. Los labs realmente son un grupo de bacterias, microorganismos, pero especialmente bacterias. No podemos decir que vamos a cultivar o vamos a capturar un solo tipo de lactobacillus, sino muchísimos. O sea, realmente labs son lactobacillus, que podemos ver también en algunos productos comerciales de microorganismos para plantas y todo. Es lactobacillus y los encontramos en el reverso del yogur. Ok. Eso sí está, digamos, uno los encuentra lactobacillus casei, creo que es el más común de los yogures, o a veces los yogures dicen como cepa privada o algo así, pero pues eso ya es de empresas. ¿Sí? A nosotros lo que nos sirve es capturarlos del ambiente y ya, no comprarlos. Eso también es lo otro. Si vemos lactobacillus por ahí para plantas, es mejor cultivarlos porque no nos va a dar como el mismo rendimiento. No es lo mismo cultivar con unos microorganismos que están adaptados a cierta temperatura o a cierto ambiente y cultivarlos en un indoor donde cambia totalmente todo, o en un exterior. También pasa con todo tipo de microorganismos. Bueno, estas bacterias de ácido láctico también son como una digestión, o sea, hace como una digestión generando carbohidratos, que también son asimilables por las plantas, y esto se puede ver como digamos en resinas y producción de tricomas. El ácido láctico se acumula siempre, digamos, cuando uno lo va a medir, eso siempre va a tener pHs muy bajos. Eso es importante también. El uso de pHs acá es como nulo, no es muy necesario, porque los microorganismos siempre van a generar pHs bajos que no van a afectar a la planta. Es decir, que uno con este tipo de técnicas no se debe preocupar tanto por el pH. Exacto, o sea, es una técnica tan barata y tan natural que no necesita pH. Yo en indoor no usaba pH y me iba bien. ¿Y electroconductividad, Pipe? No, realmente nada de equipos se usan y nunca los mencionan tampoco en las archivos o documentos que tienen de KNF. Nunca se menciona nada acerca de esto. Esto sí es porque no los usan realmente. O sea, uno, digamos, y sería una bobada usarlos porque uno los va a medir y nos va a marcar un pH bajo y lo vamos a subir, y si lo subimos lo que vamos a hacer es dañar a los microorganismos. Pipe, una pregunta, si yo logro recolectar, no sé, de FPJ y de FFJ, de fruta, no sé, una libra y de ambos una libra, y con el azúcar, ¿eso cuánto más o menos me va a producir de...? Eso es muy relativo porque pueden ser frutas que tengan mucho jugo o frutas que no tengan tanto jugo y más fibra, o no mucha cáscara. Pero si yo quisiera alimentar, no sé, una planta en una maceta de 20 litros, ¿cuánto aconsejas tú que ponga uno a fermentar? Más o menos. Pues yo hacía fermentados de más o menos 1,5 kilos y me salían casi 3 litros. Pero eso es hartísimo, ¿no? 1,5 kilos de cada una. O sea, digamos 3.000 gramos entre panela y frutas, entre las 3.000 gramos de la mezcla, y me salían casi 3.000 ml, que son 3 litros. Pues sí, uno puede hacer lo mismo, pero entonces es casi que una relación igual, 1 a 1 en pesos y líquidos. Pero lo mismo que le agregamos es... Tú haces esa cantidad sí, claro, porque los vendes.
Uno puede hacer la cantidad que quiera, ¿no? Y yo preparaba para muchas plantas. Ok. Sí, uno puede hacerlos desde 200 gramos, 100 gramos. Todo depende, pues, lo que necesitemos también. Igual si preparamos de más, no se nos van a dañar. Esto es lo otro, como que no tienen fecha de vencimiento o sí, pero después de 2 años. Después de 2 años no es tan recomendable usarlos porque no hay nada. Bueno, entonces estos lactobacilos se encuentran entre los grupos más importantes de microorganismos utilizados para la fermentación. Que aquí es a lo que iba de que uno puede agregar estos labs a un FPJ, a un FFJ para acelerar la fermentación. Y estos agregados a los alimentos se ven reflejados en mayor sabor y textura de los productos finales que vamos a obtener, como flores en este caso del cannabis. Acá también dice que los labs son responsables de la producción de yogur, queso, mantequilla, cremas de leche y todo. ¿Sabes? Realmente ellos yo creo que también hacen capturas así, las aíslan, saben qué tienen y ya. Pipe, por Listo. aquí en el chat tenemos varias preguntas, espérame, vamos respondiendo porque yo no había visto. Listo, de una. Por acá, la primera pregunta que fue hace rato dice, buenas noches, brother, quisiera saber cómo es el tema de los microorganismos de montaña. Los microorganismos de montaña son los mismos microorganismos indígenas. Pero entonces esto es una manera, yo ahí al principio decía que habían varias técnicas, pero el KNF usa esta técnica de recolección de microorganismos de montaña, que es una recolecta en arroz y una transición a líquido. Hay otras maneras de producir estos microorganismos de montaña, que pueden ser cogiendo toda la hojarasca sin usar arroz, sin usar como esos pasos. Es coger toda la hojarasca y agregárselas como a cierta cantidad de agua con melaza. La normal, digamos, las medidas normales que dan para esa mezcla son de 200 litros siempre. 200 litros de agua, más o menos un 10 a un 15% de melaza, y creo que 5 kilogramos de hojarasca. Entre hojas, suelos, hojarascas con microorganismos. Esta es otra manera de microorganismos de montaña o microorganismos indígenas. Estamos haciendo lo mismo, pero por diferentes caminos. Ok. Listo, por acá dice Jonathan, tricodermas que se consiguen de manera comercial pueden ser cultivados en KNF. Sí, pero entonces es lo mismo, digamos, uno puede hacer esto y es para no volver a comprar, comprar una cepa, digamos, líquida de tricoderma. Aquí dando trucos eso está bien. De sostenibilidad. Revolución. Ahora a Julián González no le gusta eso. No, a él lo podemos ayudar con otras, no, mentiras. Es que el tricoderma a veces es muy caro, la verdad. Y si digamos uno quiere una cepa muy buena, a veces es muy cara. Entonces lo que podemos hacer es coger este tricoderma, que a veces vale por ahí 70.000 pesos, 1 litro, coger ese líquido y hacerle una aspersión foliar al arroz, cocinar el arroz de la misma manera, a un punto al dente, y dejarlo hermético. Este tricoderma sí toca dejarlo hermético, digamos en un tupper que tiene tapa, y uno lo puede dejar cerrado donde no se va a contaminar, porque es que si dejamos el arroz como a la intemperie sin tapa, vamos a hacer es una recolecta de microorganismos nativos de la zona en la que estemos haciendo eso. Entonces un tricoderma sería mejor en una casa o en un lugar donde haya limpieza, para que también no multipliquemos cosas malas y solo multipliquemos
lo que queremos. Entonces, Digamos, ¿cómo hago? tricoderma en este caso. El tricoderma que compré lo mezclo con agua y se lo rocío al arroz? No. Si está líquido el tricoderma, es que a veces venden en polvo y a veces venden en líquido. Para este caso es mejor o sea, yo lo he usado de esta manera, partiendo desde un tricoderma líquido, y es hacer una aspersión foliar. Ahí tocaría ver, digamos, una disolución muy cargada para que así mismo carguemos el arroz. Digamos, si es una en polvo, si digamos el lugar donde uno lo compró le recomienda 1 gramo por litro, digamos agregarle 2 gramos por litro, algo un poco más cargado para que también lo capturemos. Y ya después, digamos, con este arroz lleno de tricoderma, es otro paso parecido al de los microorganismos de montaña, que es remojarlos en agua. Los tricodermas no necesitan melaza, pero ese punto es como, creo que lo podemos ver en la próxima, que es más a fondo. La preparación del tricoderma necesita tiempos, bombas de aire, necesita cereales como salvados de trigo o ese tipo de harinas. Es algo más profundo, pero sí se pueden usar en el KNF. Ok. Por aquí preguntan que qué tipo de microorganismos se pueden usar echarles y obtener para indoor, mejor dicho, de todos, ¿cierto? ¿O no? Es que si uno hace una captura de microorganismos indígenas, se lo puede meter al indoor muy fácil, porque el indoor igual pues está casi que en la zona donde va a haber frío o donde va a haber calor. Muchas veces la temperatura de la ciudad en general afecta la del indoor. Por más luces que tengamos, se ve un poco afectada. Entonces estos cambios también los van a notar la planta, y estos microorganismos también nos van a ayudar, digamos, en reducir estrés. Pero entonces ahí es usar lo bueno, que son microorganismos desde arroz, microorganismos blancos como algodón, o verdes o amarillos. Se puede usar de todo. Digamos, tengo una planta en floración, el FFJ se me acabó y solo tengo FFJ. Digamos, ahí no sería adecuado agregarle ya que interrumpe la floración e intenta seguir vegetando, o no importa. Creo que lo dijo al revés, pero sí lo entendí. O sea, sí. Lo que dijo. O sea, no porque sí, tiene la planta en flora. Se nos acaba como si se me hubiera, la tengo en floración, se me acabó el FFJ y eso. Solo me queda FPJ, exacto. Sí, digamos un FPJ de sábila en floración es muy bueno, porque también le va a aportar aminoácidos que tiene la sábila. La sábila, esos aminoácidos van a hacer que la planta también trabaje de una manera más correcta, y asimismo pues flores más grandes, vegetación más chévere, más verde. Vale, y digamos, usted normalmente uno los hace por separado, ambos biopreparados. ¿Puede haber uno donde se junten o no? No, la verdad, todo lo que recomiendan es por separado, también porque el peso ahí influye mucho. No es lo mismo 1 gramo en volumen o 1 kilo en gramos, 1 kilo de volumen de plantas, o 1 kilo de frutas. Una sola fruta puede pesar 1 kilo y muchas plantas pueden pesar 1 kilo. Entonces eso es lo otro. Okay. Vale, Pipe. Pero entonces ahí uno sí puede mezclar, la única planta que puede mezclar en un FFJ es la sábila. Yo siempre mezclaba eso. Listo. Bien, por acá dice que qué color deben ser los imos, esa ya vimos que es esta programa, bueno, la del fusarium también. Rizobacterios. Totalmente blanco, si es un imo blanco es mejor. Las rizobacterias también pueden ir acá en este imo, pero entonces las rizobacterias es mejor trayéndolas desde un acumulador dinámico, que son los tréboles, son plantas que absorben y transforman. ¿Y qué eso color quiere son? decir un acumulador dinámico.
Señor, ¿Qué color son los rizobacterias? las rizobacterias, no, es que digamos lo blanco es como un conjunto de rizobacterias, eh, porque es que las bacterias no se ven tanto como un hongo, eso es lo otro. Ok, ok. No es lo mismo, exacto, o sea, sí, eso es como más interno, que lo podemos ver, pero con microscopios y equipos así. Pero entonces podemos, con los IMU vamos a capturar principalmente, o lo que podemos ver principalmente son hongos. Bacterias pues es más difícil de identificar. Ok. Pipe, ¿cuál es el tiempo máximo que se debe dejar fermentar? Las 12 días, un poquito más, dependiendo del clima, ¿no? Máximo, máximo, máximo 2 semanas. Ok. Y que cuando hace la captura y sale color grisáceo negro, ¿malos? Sí, gris. ¿Color gris o negro? Sí. Sí, grisáceo. Sí. Esos negros y grises tienen que ver con un aspergillus, que eso también afecta un poco a la planta. Entonces no es bueno. Pipe, el Vale. FPJ y FFJ, ¿cómo lo pueden conservar? O sea, ya después de que lo hacen, ¿cómo se conserva? Se puede conservar dejándolo en un lugar sombreado. También se le puede agregar cada 2 meses o cada 2 semanas, depende de la cantidad, un poquito de azúcar, una cucharada, 2 cucharadas, para que también los microorganismos se vayan alimentando y no se mueran ahí de tanto tiempo. Igualmente estos se pueden, si se mantienen así, pueden durar hasta 2 años. Ya después de 2 años es mejor para hacer otro. Sí. Listo. ¿Cómo es lo del pH que no entendieron? Lo del pH es que no todas sé. estas fermentaciones, Sí, sí, sí. Dale. señor, No, dale, dale. o sea, es que estos fermentos, la mayoría de fermentos siempre tienden a tener pHs muy bajos. Pero entonces es la pregunta, ¿por qué estos pHs tan bajos? Y es porque los microorganismos viven y ellos también como que regulan ese pH en un rango donde ellos están vivos. O sea, la mayoría de microorganismos, los más estables de pH, son los de montaña, los IMO también en líquido, que es mínimo un pH de 3.5. De ahí para abajo no hay menos en microorganismos. Y este pH está así es porque los mismos microorganismos lo adecúan para ellos estar ahí vivos. Si uno lo cambia, va a afectar la vida de los microorganismos. Pero no le afecta a la planta. La planta, no le afecta a la planta, porque ellos van a entrar suave a la planta para darle lo que necesita. Si uno hace es que esa es la diferencia con los fertilizantes, digamos, minerales. Un pH bajo las quema o un pH alto las quema es por la cantidad, como por la salinidad de estos, y así sea uno metiéndole la mano, eso se puede sentir hasta helado o le puede hasta quemar. Entonces si uno lo regula, digamos, un pH óptimo, el mineral no quema. Eso es como lo principal, que la planta pueda observar ese mineral en cierto pH, pero la planta no va, digamos, a consumir directamente un microorganismo, sino lo que está digiriendo el microorganismo. Okay. Uno lo que hace con estos fermentos es alimentar al suelo y no a la planta. Uno alimenta el suelo, pero el suelo ya está, antes de uno alimentarlo, trabajando para la planta. Muy bien. Por eso es importante los IMU. ¿Perdón? Qué pena. ¿Los labs también se pueden foliarmente? Sí, todo foliar es mejor. En estos KNF es muy chévere porque siempre recomiendan como dosificaciones foliares, porque la planta lo va a absorber más fácil. Okay. Listo.
Pipe, y porque digamos uno también prepara un suelo cargado. Señor. ¿Cómo es la relación? ¿Cuánto es la proporción de agua y la cantidad de estos FPJ y FFJ y los labs? Para el uso, sí. Sí, o sea, si es para uso del suelo, siempre es máximo 3 ml por litro. Máximo. Uno lo que recomienda normal es usar 1 ml por litro o 1 ml por 500 ml, que es medio litro. Y ahí serían 2 por litro. Okay. Esto tampoco va, digamos, darle un exceso a la planta, pero lo único que va a generar, digamos, echarle 5 mililitros es un mal gaste. Ok. ¿Y eso tanto para los labs como para FFJ y FPJ? Sí. Pero al suelo. ¿Y foliar? Foliar es un poco más complejo. Yo les voy a compartir la foto porque es que ahí ya es un poco más cargado. Para que la planta también lo logre asimilar un poco más rápido. Cualquier alimentación foliar, sea de minerales o sea de fermentos, va a ser más rápido que la planta lo asimile. ¿Pero entonces es más cargado? Sí, es un poco más cargado. Aquí, pues no, ya les voy a dar los datos de la aplicación foliar. Es que bueno, acá también lo otro es que si van a buscar información, toda la información que les va a aparecer va a ser con medidas estadounidenses como galones, tazas, onzas, etcétera. Es un galón, son casi 4 litros, exactamente 3.75 litros es un galón. Y digamos, para un foliar de un FPJ se utilizan 8 ml por 3.7 litros, que es prácticamente 2 ml por litro. 2 ml por litro de FPJ, ahí está transformado a galones. Ok. Pero entonces, o sea, es también importante saber qué aplicarle según el estado de la planta. No aplicarle, digamos, un FFJ en vegetación, porque la planta realmente no lo necesita más FPJs de plantas. ¿Y los labs? ¿En todas las etapas? Digamos, un labs, sí, el labs para todas las etapas. Estos también son de a 1 ml o 2 ml. Yo ni medía cuando los usaba, yo no los medía y me iba bien. Entonces, no, o sea, tampoco hay como algo justo, pero estas medidas son como para no malgastar algo. Listo. Pipe, por aquí dice que otra vez pregunta David de lo del pH, que si el pH muy ácido no impide la absorción de nutrientes por parte de la planta. No, es que la planta no va a absorber eso que le estamos aplicando, sino lo que ya digirieron. Yo me imagino que David pregunta porque si uno hace una semana mezcla, pasada. de pronto, porque sí. Señor. No sé si de pronto es que David quiere hacer una mezcla de estos productos con otro tipo de productos minerales, tal vez, no sé. Si uno quiere, sí, uno puede, digamos, cultivar KNF y mineral al tiempo, pero entonces manejarlos separados. Digamos, si uno tiene 2 alimentaciones por semana, manejar una de solo KNF y otra de mineral. Ahí va a haber un equilibrio, porque estos microorganismos también van a transformar los minerales. Esto nos puede dar un mayor rendimiento, pero pues no es lo ideal tampoco. O sea, la idea de es que sea totalmente orgánico, pero se puede. Y definitivamente el tema de que el pH esté bajo no va a afectar la absorción de nutrientes de la planta. No afecta. O sea, no porque digamos, un pH bajo de microorganismos van a llegar primero al suelo, van a transformarse
y lo que ellos expulsan es lo que va a ver la planta. Es como un compost, como un vermicompost. Ahí puede mantener un pH, pero entonces no va a afectar nada. O un humus de lombriz creo que tiene un pH algo diferente a lo que uno está acostumbrado a regar una planta. Así es. Y uno puede hasta usar un humus líquido solo humus, y va a ser un pH distinto y no le va a afectar. O sea, es casi lo mismo. Listo. Aquí hay otra, que si estos fermentos se pueden activar con bomba de oxígeno. Sí, lo mejor es, o sea, después de que ya estén listos, activarlos, pero activarlos también partiendo con un microorganismo nativo de montaña. Siempre usar esos para lo que sea, porque esos también van a ayudar a la fermentación y como a la digestión de lo que uno le está agregando en un FFJ o FPJ. Uno lo pone a airear y los de montaña se van a activar mucho más fácil que un FPJ. Ok. Y que aquí hay otra, que porque hay, mejor dicho, que porque unos son más adecuados para vegetación y otros para floración. Eso ya lo explicaste, ¿no? Sí, pues es que aquí principalmente es lo que le estamos extrayendo a cada material. Se puede hacer como una nivelación, digamos. En vegetación le aplico el doble de FPJ, pero digamos el doble serían 2 ml. Y le aplico 1 ml de FFJ como algo nivelado. Y en flora lo cambio, 2 de FFJ y 1 de FPJ. Y ahí que trata como de nivelar. O sea, no es que sea muy obligado de uno para este y el otro para este, sino también se trata de como de jugar con lo que tenemos. Pipe, yo voy a porque decir podemos algo. hacer FPJs. No sé, pero Señor. de pronto el FPJ está más cargado de nitrógeno y el FFJ de potasio y... Exacto, ¿Sí? es que eso es como lo principal. Y sí, uno puede, digamos, hacer FPJs ricos en micronutrientes o FPJs de solo flores. FPJ de flores puede ser algo para vegetación y para flora. Digamos, la flor de la sábila es chévere, o la flor de un racimo de plátano también se puede usar, que es como una bellota, algo así. Pero pues eso ya es de más de campo. Ok. Ya no hay más preguntas en el chat, Pipe. Si te parece, vemos cómo reproducir los labs, porque creo que el tiempo Los no nos dio. labs, diagonal. Dale. Sí, se fue rápido. Listo, entonces para producir los labs necesitamos un arroz que puede ser arroz blanco o arroz integral. Mejor arroz integral porque va a ser un poco más rico en lo que va a aprovecharse los microorganismos. Entonces solo vamos a lavar este arroz, digamos 500 gramos de arroz con 2 litros de agua. Solo usamos esos 2 litros de agua y lo relavamos 5 veces por ahí hasta que quede un agua súper blanca. Esta agua blanca es la que vamos a usar. El arroz ya no nos sirve para este caso, pero nos puede servir para cocinarlo y hacer himo. Entonces, para el solo vamos a usar el agua del arroz. Y el agua Dejamos debe ser esta agua declarada, también Pipe. tapada con... sí, muy importante que nada de esto, o sea, si van a hacer un cultivo orgánico es muy importante que nunca usen agua de llave porque siempre va a tener cloro, o la tienen que dejar reposar o usar agua de lluvia, es lo mejor. Okay. Entonces le vamos igual lavar estos granos de arroz con agua sin cloro. Después de que lo lavamos nos va a dar un líquido muy blanco, lo tapamos en un recipiente de vidrio, lo tapamos con papel también igual que todos los anteriores y lo dejamos ahí unos 5 días. Después de estos 5 días ya se va a ver como más transparente y casi que con una capa en la superficie
superficie del líquido. Ahí ya va a estar los labs o los lactobacillus capturados. Ahí ya uno hizo la captura del lactobacillus solo por el arroz, por el agua de arroz. Y después cogemos, digamos, esta agua. Si usamos los 2 litros o usamos menos, siempre que tenemos que usar 10, o sea, una parte de agua de arroz y 10 partes de leche. Esto sería un ejemplo pequeño, digamos, 100 mililitros de agua de arroz y 1 litro de leche. Esa es como la medida más fácil de hacer. Exacto. Siempre se usa esa proporción. Después de que mezclemos la leche y el agua de arroz, se va a formar como una capa de líquidos y sólidos. Los líquidos son los que se van a usar y ahí están los mismos lactobacillus, pero entonces la leche lo que nos va a hacer es que nos va a dar un lote más grande, por así decirlo, de bacterias. Vamos a tener lo mismo que capturamos en el agua de arroz, pero 10 veces más en la leche. Solo para eso sirve la leche. La leche no es para leche entera, lactóbacilo. leche deslactosada, me imagino que no sirve. Lo mejor sería no, toca hacerla completa. Si uno tiene la vaquita, pues mejor. Okay. Pero pues es muy difícil. Sí, lo mejor si uno va a comprar la leche, es mejor leche entera. Porque creo que la descremada no nos va a formar ese sólido y nos va a dejar es como un yogur, más bien. O sea, la idea es retirar el sólido para que nos queden solo los lactobacillus. El sólido es como un queso, entonces se ve así como un queso. Después, digamos, de filtrar estos lactobacillus, ya los podemos usar. Estos se pueden usar de 1 ml a 3 ml igual. Pero entonces uno puede coger el peso de ese líquido y agregarle el mismo peso en azúcar o en panela. Y aquí ya uno pasa de labs o de lactobacillus a lactobacillus serum. Serum es cuando uno le agrega el azúcar. Solo es eso. Y queda como una melaza activa. Eso es parecido, como el color parecido. Y lo que nos va a ayudar en el azúcar es a conservarlo más. Si uno lo deja puro, va a servir de la misma manera, pero se puede dañar más rápido. Solo eso es como lo principal del azúcar. Y listo, ahí ya se puede usar de cualquier manera. Y estos los usamos entonces en todas las etapas, ¿sí? Sí, hay aquí. La siguiente, por favor. Bueno, sí. Es que aquí pues, ya los expliqué, la 16. Es que ya en la anterior ya expliqué, dice lo que ya expliqué. Hay unas imágenes que se pueden ver, las fermentaciones de la leche y solo el arroz. Bueno, entonces la foto de la izquierda es solo el agua del arroz. Eso se ve así como blanquito, como transparente. Y así como está con esa tapa de servilleta y con un caucho, se deja fermentar ahí unos 5 días. Y ya en la foto de la derecha es cuando ya se pasó a la leche. El queso de arriba o esa capa de blanca que se forma es como un queso. Eso también se puede comer, pero pues sí, no pasa nada. A mí no me gusta el queso. Es eso. Pero el que lo quiera comer Pero sí, no pasa nada. Y queda. Uno se lo puede dar hasta a los perros y no les pasa nada. Igual eso va a ser un alimento intestinal muy chévere. Para los perros, para las gallinas, para todo. Pipe, ¿eso cómo se filtra después? Sí, O sea, ¿cómo separo yo después eso? ¿En un colador? Si digamos uno hizo que quedara el queso bien formado,
se retira fácil, es como partir el queso y eso no es como tan diluible, eso es muy Ok. sólido. Ah, ok, ok. Entonces saca como con una cucharita o algo así y ya hervir, que va a ser lo mismo. Pero entonces es filtrar los líquidos y sólido y ya. Listo, Bueno. el calcio soluble en agua también es algo más fácil de hacer. Pipe, hay un par de preguntas. de Yo no pronto sé lleva si un vamos poco a ver más de esto, lo tiempo vemos en la otra sesión que recolectar tenemos los contigo. materiales. Porque, Bueno, el calcio juega un papel muy importante como nutriente en regular. Pues no sé, es que la otra también es como un poco larga. extensa. Bueno, porque aquí hay... Pero de una de las preguntas, o lo sé, lo que diga el público. O sea que al alimentarse ciertos microorganismos de ciertas frutas, hortalizas o granos, no dejará para la planta nutrientes según la composición de los que fermentemos. Esa es la diferencia. Sí, exacto. Esto que estamos aplicando es para que se alimenten los microorganismos y procesen, y ellos son los que le dan a la planta, ¿no? Es que estaba leyendo la pregunta, pero sí, o sea, digamos, yo lo hacía de esta manera, buscar por internet, que ahí todo se encuentra, digamos, la sábila, ¿qué contiene la sábila? Ahí de pronto va a aparecer que contiene, no sé, estoy inventando nitrógeno en tanto porcentaje, en un 20%, o tiene potasio, o tiene fósforo. Uno lo puede hacer con frutas, con plantas, con todo, y todo le va a aparecer, uno puede buscar y eso ya está. Y no precisamente para fermentación, pero es lo que es la planta o la fruta. Entonces, digamos, uno encuentra una planta rica en fósforo o en potasio y lo fermenta, va a obtener una fermentación rica en potasio o fósforo. Ok. Daniel por aquí pregunta que qué cantidad se puede usar de melaza. Esa sí la vamos a ver en esa clase, ¿cierto? Pues la melaza ya es un poco más aparte, pero lo más recomendable es usar 3 mililitros por litro de agua. Ok. Porque ninguna fermentación necesita melaza. ¿Ninguno de estos productos Solo- requieren melaza? No, porque es que la melaza no hace presión osmótica, que eso es lo importante, para que obtengamos lo que queremos de la planta o de la fruta. La melaza, como es líquida, no va a generar esa presión partiendo desde un sólido contra sólido y algo líquido. Ahí va a quedar es como más melaza bañada con frutas. O sea que si yo decido llevar mi cultivo con KNF, no, tampoco necesito melaza. Sí, la melaza va después cuando uno la diluye, pero nunca en fermentación. Digamos, ya cuando vamos a usar el FPJ o el FFJ le agregamos melaza, porque es que esa melaza también va a alimentar a los microorganismos que ya están en el suelo. Ok. Pipe, pues no hay más preguntas, pero pues creo que el tiempo también se acabó. ¿Te parece Sí. si en la próxima que tenemos contigo arrancamos desde acá o qué hacemos? Porque creo que falta bastante tema Sí. y esto es bien interesante. Sí, yo creo que acá podemos partir y relacionar bien lo otro que tengo preparado, que es como más mineralización, cómo actúa la fermentación y todo en el suelo, la vida del suelo, composición también. Listo, bueno. Pero entonces todo esto es de lo mismo, relacionado. Bien, entonces pues Es con- por hoy dejemos entonces ahí, Pipe, muchas gracias, mucho tema muy interesante. Y en la próxima sesión, no es en la que viene, muchachos, no es en la del martes es con No, señor. Beto,
que vamos a hablar de violes, que no sé qué es tampoco, pero ya vamos a ver. Sí, los violes son también otros fermentos diferentes. Ah, bueno, y después sí, dentro de 8 días, el jueves, seguiríamos con Pipe y estos temas, ¿listo? Listo. Este tema también es muy relacionado al de violes. O sea, estas clases quedaron como en orden. Esto está chévere. Listo, bien. Pipe, muchas gracias de nuevo a todos, muchas gracias muchachos y pues nos hablamos el martes.